Bueno, ya estamos en grabación. Ya estamos en grabación, estamos en nuestra reunión de oración, como es costumbre, cada miércoles. Y para fortalecer la reunión de oración, pues yo creo que es necesario que al principio tengamos consejos, algunos consejos necesarios. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo en ese ministerio tan precioso, que es el de la oración como el cuerpo de Cristo, la oración de la iglesia. Entonces, por eso el Señor va depurando, 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 depurando a aquellos que deben estar en esas reuniones de oración, para que todos podamos participar, todos tengamos un corazón limpio y, y en esa comunión de unos con otros que se debe tener, porque imagínense si vamos a orar y estamos peleando unos con otros, divididos los unos con los otros. ¿De qué sirve eso? Eso es un acto religioso. De pronto tu conciencia va a hacer o te va a hacer creer que hiciste un acto bueno. Entonces sales con la conciencia tranquila. Como cuando antes se iba a misa todos los domingos y uno salía tranquilo porque ya había cumplido con lo que le tocaba cumplirle a Dios en la semana, pero el resto de la semana era un desastre. Entonces, que no sea así entre nosotros. Que toda la semana sea una semana en la comunión del cuerpo de Cristo. Tenemos las reuniones para eso y ellas obran para la edificación y esa edificación es la santificación de la casa, es la depuración de la casa, para que estemos verdaderamente en Cristo y no en nosotros, porque de nosotros no procede el bien. Amén, hermanos. Entonces, dejémoslo así. Y si algún hermano quiere comenzar a orar, pues en relación a lo que hemos hablado también, entonces en libertad. Amén, mi hermano. Amado Padre, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús en este día, Señor, por tu palabra y por la palabra que le das a tu siervo, Señor. Gracias por comunicarte con tu pueblo, Señor, a través de tus siervos, porque desde el antiguo tiempo se pidió que fuese así, Señor, porque en nuestros errores nos retumbaba y nos dolían los oídos al escuchar tu voz, Señor. Gracias porque en este tiempo a través del ministerio en Cristo Jesús y los sacerdotes que tiene, Señor, podemos escuchar tu voz, Señor. También sabemos que tu palabra dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor habla a las iglesias, Padre. Te pedimos abras nuestros oídos espirituales, Señor, y nos ayudes a crecer y a madurar para que podamos llegar a la estatura y la plenitud del cuerpo que quieres formar en nosotros a través de Cristo, Padre. Tenemos que entender ya de que no es una estatura literal, Señor, sino una estatura de comprensión, Señor, de madurez. Te damos las gracias porque podemos ver que entre nosotros hay jóvenes maduros y la mayoría somos adultos, Señor. Danos la capacidad de comprender, Señor, la magnitud del compromiso, Señor. Compromiso que nos ha dado libertad, Señor. Un compromiso que entregó todo y nosotros solo hemos tenido que decir gracias, Padre. Gracias por ese sacrificio perfecto, Señor. Gracias por ese don inmerecido, Señor, por esa gracia incomprensible, Señor, y por ese amor inintendible a nuestra mente humana, Padre. Ayuda a que esa gracia y ese amor tuyo, Señor, se formen en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a amarnos, Señor, como tú te has amado con el Padre y viceversa, Padre.
que seas tú amando a través de nosotros, Padre. Enséñanos a amar porque necesitamos aprender a amar ya, Señor. Ayúdanos a someternos, Señor, a tu voluntad y a tu autoridad, que es un yugo liviano, Señor, y es una carga suave la que tenemos que llevar en ti, Padre. Gracias porque aún hasta en eso, Señor, nos has tenido en cuenta, Señor, porque tu yugo es liviano, Señor, y ligera tu carga, Padre. Ayúdanos a comprender esa palabra viva ya en nuestros corazones, Señor, a que comprendamos de que gústenos o no, Señor, es el cuerpo de Cristo y no el club de Cristo, Padre. Ayúdanos a tomar una visión precisa y un enfoque verdadero en el Espíritu, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Unge, Señor, nuestros ojos con colirio, Padre, para poder ver tu voluntad, Señor. Aunque sabemos que estamos creciendo, poderla ver y aceptarla a través de tus siervos, Padre. Ayúdanos en el temor de Cristo Jesús, a nunca levantar nuestra mano contra tu ungido, Señor. Nunca levantarnos contra ti, Padre. Ten misericordia de nosotros, te lo pedimos con reverencia y temblor, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, de que si hay algo que comprendemos, si hay algo noble, si hay algo digno, si hay algo de buen nombre, proviene de tú, que eres el Padre de las luces, Señor, y que nosotros no somos tan capacitados o capables para poder entender la magnitud de tus grandezas, Señor. Y aún entendemos que lo que podemos entender son los bordes, Señor, de tu inmensa sabiduría, Padre. Ayúdanos a permanecer en ese amor verdadero, Señor, porque sabemos que las profecías, que el conocimiento, las preguntas y todo van a pasar cuando estemos ante ti, Señor, en tu presencia, acariciándote y apreciándote, Señor. Ayúdanos a permanecer en ese amor que ese es necesario aún para estar allá, Señor. Si no nos amamos los unos a los otros, Señor, con esmero y esfuerzo, con decisión, Señor, a amarnos, no vamos a poder amarte a ti que no te vemos, Señor. Ayúdanos a tener todo esto claro en nuestro ser. Ayúdanos a entender, Señor, que por hermosa que sean las situaciones, el compartir, la oración y todo lo que hagamos, Señor, siempre la gloria, la honra y la reverencia es a ti, Señor, que solamente somos siervos inútiles que hemos hecho lo que nos toca, Padre. Ayúdanos a comprender en realidad de que tenemos amo, Señor, un amo precioso, el mejor amo, el divino amo del mundo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por tanta belleza, Señor, por tanta ternura, por tanta paciencia con nosotros, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque solamente, Señor, es lo único que podemos darte, Señor. Y aún en momentos no lo damos completa y perfectamente, Señor. Gracias por tomar nuestros sacrificios, muchas veces defectuosos, Señor, y que aún en tu misericordia y tu amor, Señor, los tomas sin consumirnos, Padre. Perdónanos en esta noche, Señor, toda iniquidad, todo pensamiento, Señor, toda ira, contienda, aún, Señor, todo pensamiento hermoso de quererle dar un impulso a tu obra, Señor, perdónalo, Padre, porque sabemos que solamente eres tú el que tiene el poder y tiene la autoridad para llevar a cabo cualquier designio en tu obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido por todos mis hermanos, Señor, por todo el pueblo a lo largo y ancho de la tierra, Señor, que están en luchas, en contiendas, Señor. Sabemos que la lucha es espiritual, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, de que muchas veces una pequeña murmuración, Señor, si no es en un estudio espiritual y edificante en madurez, una pequeña murmuración, Señor, es la grieta que puede empezar a derribar el edificio que se está construyendo, Padre. Ayúdanos a nunca aceptar, Señor, murmuración contra tu pueblo, contra tus líderes, Señor, porque, Padre, es algo que nos va a debilitar y empezar a enfermar, Señor.
Siempre cualquier defecto que podamos ver, Señor, siempre lo podamos llevar en oración a ti y que nos ayudes a entender, Señor, de que debemos orar los unos por los otros, Señor, porque también dice tu palabra que el que crea que esté firme, Señor, mire que no caiga. Ayúdanos a mantener, Señor, firme en tus preceptos, Señor, en tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a regresar a la senda antigua, Padre. Ayúdanos a no perder la mirada de ti, Señor, que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Te damos las gracias porque sin ti no somos nada, Señor. Te bendecimos, Señor. Te rogamos en este momento, Padre, que nos ayudes en cada momento, Señor, determinarnos, así sea al dormir, al levantarnos, de que podamos contar contigo en este día, en este momento, en este negocio, en esta actividad, Señor. Ayúdanos a empezar a regenerar el pensamiento en nuestra mente de esa forma, Señor, que aún podamos leer tu palabra, Señor, con la guianza de tu espíritu, Señor, con la visión tuya, Padre, a través de Cristo Jesús. Que no leamos nosotros, Señor, sino que seas tú leyendo a través de nosotros y dándonos esa llenura que necesitamos, Señor. Te rogamos que empieces a llenar nuestros depósitos, Padre. Que empieces a llenarnos, Señor. Que empieces a alimentarnos de tu palabra, de ti que eres el pan vivo, Señor. La tipología de ese maná celestial que cayó para el pueblo, Señor judío. Te pedimos que alimentes a estos judíos espirituales, Señor, los cuales tenemos circuncisión no hecha de mano, Señor, sino tuya, Padre, directamente de ti, Señor, en nuestros corazones, en los cuales has inscrito no las leyes de las tablas escritas en piedras, sino la ley del Espíritu de Cristo Jesús, que es el que da vida, Padre. Te rogamos, Señor, que nos siga llevando de gloria en gloria, Señor, para que podamos ser partícipe de las riquezas en gloria, las cuales tienes reservada para todos aquellos que hemos reconocido nuestra condición, Señor, ante ti que hemos sido faltos, Padre. Danos un corazón humilde, contrito y humillado, Señor, el cual te agrada y no echa fuera, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, con amor y con ternura aún aquellos que nos atacan, Señor, aún aquellos que no nos quieren no nos quieren ver bien, Señor. Enséñanos a perdonar, Señor, como tú lo has hecho, Padre. Enséñanos a olvidar, Señor, para que podamos ser edificados, Señor. Que el amor de Cristo Jesús sea el fundamento perfecto, Señor, en el cual podamos crecer nosotros, Señor, segura y tranquila y confiadamente, Padre. Te damos la gracia, Señor, porque sabemos que hay en este momento hombres, Señor, esforzados y valientes que están dando su mejor esfuerzo, Señor, y aún arriesgando sus vidas, Señor, en aquellos lugares donde no se puede hablar de tu palabra, Señor, donde aquella dictadura o alguna otra objeción que el enemigo ha querido colocar sea derribada, Señor, todo argumento, toda altivez, toda palabra y todo pensamiento, Señor, que se levante contra tu obra, contra tus siervos, contra tu iglesia, contra tu espíritu, Padre, sean atadas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Llámese potestad de los aires, legión, principado, Señor, para que tus siervos puedan seguir con el propósito, Señor, al cual los has enviado, Señor, y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Padre, y no cae a tierra sin, sin cumplir el cometido al cual la has enviado, Señor. Te damos las gracias porque en el amén y en el sí, Señor, son tus promesas, Señor. Y sabemos que el decir sí y el decir amén no va a ser de compromiso peligroso ni riesgoso para nosotros, Señor, pues ya que tenemos que perder, Señor. Gracias porque tú nos has hecho victoriosos en ti, Padre, porque tu cobertura, Señor, alcanza hasta la eternidad, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, por ese sacrificio perfecto que llevaste a cabo a través de tu Hijo amado. Gracias, Señor Jesús, por decir sí a aquella prueba tan dura, Señor, y tomar esa copa amarga, Señor. Te damos las gracias por haber roto esa acta que pesaba contra nosotros en la cruz del Calvario, Señor.
no alabando la cruz, Señor, ni el acta, Señor, sino alabando tu nombre, Señor, y ese sacrificio precioso, Señor, esa sangre divina que fue derramada como el Cordero de Dios. Te damos las gracias, Señor Jesús, por ser ese alimento vivo para nosotros, Señor. Gracias por ser ese pan de vida. Ayúdanos a comer, Señor, y a beber de ti, Señor, en cada instante de nuestras vidas, para poder seguir siendo útiles, Señor, para cada designio de tu palabra en nuestras vidas y de tu voluntad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están pasando por luchas y pruebas, Señor. Consuela sus corazones, Padre. Llámese prueba física, Señor, espiritual, material, Señor, en cualquier ámbito, Señor. Tú prometiste estar allí con nosotros, Señor. Y confiamos de que de esta situación también nos vas a sacar avante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Solamente danos la visión, Señor, para notar cuál es tu voluntad, Señor. Coloca los instrumentos adecuados que necesitamos en estas pruebas, Señor, para seguir adelante. Y, Señor, abre las puertas, Señor, que necesitan ser abiertas para que tu pueblo pueda proseguir, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, siempre con la decisión, Señor, firme y la visión, Señor, de que solamente en ti tenemos bellas palabras de vida, Señor. ¿A dónde más vamos a ir si solamente eres tú, Señor? Eres tú el único quien ha pagado, Señor, y no es pago ni de oro ni de plata, Señor. Has pagado con tu sangre preciosa una vez y para siempre y por siempre, Señor. Has sido el sumo sacerdote que derribó, Señor, toda acusación del enemigo, el acusador de los hermanos, Señor. Te damos las gracias, Señor, y confiamos en ti, Señor, de que tú nos vas a seguir llevando avantes, Padre. Bendice también, Señor, a cada uno de esas viudas, Señor, de sus huérfanos, Padre. Bendice a todo aquel que, Señor, está viviendo sin esperanza, Señor, sin aliento, que está viviendo en miseria espiritual, Señor, porque aquellos enfermos es que tú vienes, Padre. Ten misericordia. Señor, te pedimos en especial por el pueblo de Jerusalén, Señor, por esos israelitas verdaderos, Señor, que simplemente han sido cegados, Señor. Que empieces, Señor, en tu misericordia a quitar esas vendas de sus ojos, Señor, y unjas con colirio también la vista de ellos, Señor. Abra los oídos espirituales, Señor, y ve preparando la tierra, Señor, para que se vaya efectuando, Señor, todo lo que has designado para estos tiempos, Padre. Ayúdanos a estar en tu voluntad perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir de dos en dos, porque no es bueno que estemos solos, Señor. Y ayúdanos a recibir la exhortación con amor, Señor, y con un corazón humilde para que pueda ser de alimento, Señor, cada palabra que viene de ti. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que esa palabra sepa miel al entrar en nuestra boca, Señor, y para que cuando la podamos expulsar en obra y en acción de fe, Señor, salga como esa espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo del discernimiento del hombre, el corazón, discierne las intenciones y todo lo que hay en el ser que se arroje la semilla, Padre. Ayúdanos a ser pescadores de hombres, Señor. Ayúdanos a ser en Cristo Jesús todo lo que tú esperas de nosotros, Padre. Señor, aunque sabemos que nos hemos negado a ir al mandato tuyo, Señor, pero en este momento estamos parándonos en la brecha, obedeciendo, Señor. Te pedimos también por aquellos hermanos que sí tomaron el mandato, Señor, pero nunca se asomaron a la brecha, Señor, ni a la senda, porque tal vez fueron desviados, Señor, su visión fue desviada, Señor. Quita todo espíritu, Señor, inmundo, Señor, de Betsabé, Señor, en tus ministros, Padre, que se caigan esas vendas. Quita esas ataduras, Señor, para que puedan venir, Señor, a la comunión verdadera, Señor, de tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos que tome nuestros espíritus, Señor, nuestras almas, todo nuestro ser, Señor, y lo moldees de acuerdo a tu voluntad, Señor. Danos la gracia, Señor, para soportar
los tiempos por los que tenemos que pasar para crecer, Señor, pero que todo sea para la bendición de tu pueblo y la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Guárdanos de nunca tratar de tomar, siquiera pensar, contemplar de tomar tu gloria, Señor, porque solamente la gloria, la honra y el honor son tuyas por los siglos de los siglos, Padre. Santo y poderoso eres, Señor. Te bendecimos, Padre. Te agradecemos, Señor. De verdad te agradecemos lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Y todavía te clamamos para que sigas llevándonos de triunfo en triunfo, Señor, y siendo mejores para que con solamente ver nuestros testimonios andando, Señor, seamos cartas vivas, Señor, en nombre tuyo, Padre. Te damos la gracia, Señor, por tu misericordia. Igualmente te pedimos por nuestros seres queridos, Señor, nuestros hijos, seres amados, Señor, que esa promesa de los hechos, Señor, se haga verdadera en cada uno de nuestros hogares y familiares, Señor, que también ellos lleguen a la salvación, Señor, para que podamos estar completos en ti, Señor. Señor, colocamos esta localidad en tus manos, confiando, Señor, de que tú estás obrando, Señor, de que tú estás obrando y aunque de pronto en el momento se vean nubes y nubarrones, Señor, sabemos que tú estás trabajando en favor, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, reprendemos y atamos, Señor, por el poder que nos has dado, Señor, al creer en tu palabra, Señor, y confiar en ti. Y no en nuestra fuerza, Señor, y reconociendo nuestra debilidad y nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, atamos toda altivez, todo orgullo, toda soberbia, Señor, toda desobediencia, todo espíritu contrario a tu verdad que quiera venir en contra de esta localidad y cada uno de sus miembros, Padre. Te clamo verdaderamente por cada uno de sus miembros, Señor, porque los necesito, Señor, y los necesitamos como órganos del cuerpo, Señor. Nos necesitamos y nos amamos, Señor, aunque en el momento hayan desavenencias, Señor, pero sabemos que todo es para bien y edificación de tu pueblo, Padre. Te pido, Señor, tengas misericordia, Señor, y de mis hermanos, y reprendas todo lo que no es como tu, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Padre. Descansamos en ti sabiendo que tú lo vas a hacer, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Enciende el micrófono, hermano Julián, que no le escucha nada. Tiene apagado el micrófono. Claro, total, total.
Gracias, mi hermano, por estar atento. Ya la segunda vez que me corriges. Imagínate, yo aquí llevo ya 10 minutos y nadie oye nada. Bueno, no, estaba diciendo lo siguiente. Los estaba invitando a que nos pusiéramos de acuerdo en la causa de Dios. El apóstol Pablo, que escribió la epístola a los Efesios, comienza a mostrarnos cuál es la causa de Dios. Y la causa de Dios es la iglesia. Y más que la iglesia es Cristo. Cristo, pero la iglesia en Cristo. Y vamos a leer algunas escrituras para que también nos pongamos como de acuerdo con el apóstol Pablo en esa causa, que es la iglesia edificada en Cristo. Y también podamos orar por eso, poniendo esto delante del Señor, entendiendo que lo que el apóstol escribe es inspirado y nos muestra el orden del Señor para estas cosas. Entonces, Pablo comienza diciendo lo siguiente, que desde allí comienza, ¿no? Y de allí, desde ese lugar altísimo, en los lugares celestiales, él comienza a descender hasta que nos muestra la iglesia y luego nos muestra a nosotros en la iglesia y lo que debemos hacer para Dios y para Cristo. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo, o sea, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, o sea, los gentiles. Este nosotros se refiere a los judíos y este vosotros a los gentiles. Entonces, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ahora viene la primera causa. Esta primera causa es la que yo quiero mencionar para que oremos por esta causa, que hace referencia a los versículos que van del número 1 al número 14. Entonces, Pablo lo dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí tenemos 23 versículos que nos dan una panorámica amplia del propósito de Dios, el cual desde antes de la fundación del mundo ya lo tenía. Y era bendecirnos en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Luego Pablo comienza a mostrar lo que significa estar en Cristo. O sea que al ponernos en Cristo, haciéndonos parte de su cuerpo, Él garantiza el cumplimiento de su voluntad, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces no lo vamos a hacer a menos de que esto se cumpla, y ya se cumplió, porque ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a orar conforme a eso. Padre, te damos gracias por tu palabra y por permitirnos ver en ella el propósito, lo que desde antes de la fundación del mundo te propusiste hacer. Y primero los bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Señor, de la misma manera que el apóstol oraba y pedía que nos dieras espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, también nosotros ahora queremos orar. Queremos pedirte, Señor, que estas cosas, si no nos son dadas por la revelación que viene de tu Espíritu, nos quedan vendadas. Conociendo la necesidad de la revelación, de la sabiduría que proviene de lo alto, Señor, te pedimos que según el buen designio de tu voluntad y el deseo que tienes de que seamos santos y sin mancha delante de ti, Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, permite que podamos ver quiénes somos en Cristo. Revélanos a Cristo como la cabeza de la iglesia, no solamente como nuestro Salvador, sino que ahora te pedimos que lo reveles como la cabeza de la iglesia, como la cabeza del varón, siendo el varón la cabeza de la mujer. Señor, que esta revelación nos permita comprender los misterios y al comprenderlos podamos caminar con un objetivo claro, podamos tener una visión
de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que es Él, cabeza de la iglesia, y de lo que es la iglesia como su cuerpo. Y nosotros como miembros de ese cuerpo, al trabajar juntos, al unirnos en el amor de Cristo, para que podamos experimentar la multiforme sabiduría del Señor. Y en ese experimentar que viene por el fluir de tu espíritu, que se derrama en nuestro corazón, podamos participar del gozo de la comunión, del mismo gozo que experimentas al tener comunión con tu Hijo y el gozo que experimenta el Hijo al tener comunión contigo. Que ese mismo gozo de la comunión del Padre con el Hijo por medio del Espíritu lo podamos nosotros también experimentar. Aquellas cosas que el hombre natural no conoce, pero que nos son reveladas por el Espíritu, a fin de que al entrar en esa dimensión podamos comprender lo que se logró en la cruz, lo que se logró en la tumba, lo que Cristo logró en los lugares inferiores, y la victoria que representó el dar a la iglesia dones, los cuales en su ascenso y con su grito de victoria estableció, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Señor, que todas estas riquezas que proceden de Cristo nos sean dadas por el fiel suministro de tu Espíritu, cuando las reconocemos y las recibimos por la fe. Y te decimos gracias por esa gracia, Señor. No queremos ser escasos, pues sabemos que las riquezas abundan y sobreabundan. Y están allí para nosotros, a fin de que al ser enriquecidos por ellas y el ser santificados por medio de ellas, podamos estar parados delante de ti en santidad y sin ninguna clase de mancha. Señor, danos comprensión espiritual por encima de la comprensión natural. Aquellas cosas que reservaste, Señor, para los humildes de corazón, y que no las diste a conocer a los sabios, sino que las has reservado para los niños, para los que vienen a ti de buen corazón, de buena voluntad, para los que son enseñables, para los que tienen un espíritu, que es el Espíritu de Cristo, los que se han limpiado de toda levadura. Señor, y si eso hay, pues límpianos, Señor. Ayúdanos a reconocer para poder, primero, pedirte perdón, y segundo, para que tú hagas la obra de liberación, de limpieza y de llenarnos con el Espíritu Santo, conforme al sello que tú das como confirmación de una salvación
que opera gradualmente y que avanza de gloria en gloria y que se da hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Señor, que ya no seamos como niños fluctuantes, que son arrastrados por los vientos de doctrinas, de enseñanzas, de pareceres que se mueven en el mundo y que no son los vientos del Espíritu que guían a los que son tuyos. Señor, que podamos madurar, que tu iglesia, Señor, se sujete en todo a Cristo, pero también se sujete los unos a los otros, a fin de que podamos ver la gloriosa salvación que opera para que la iglesia exprese en un cuerpo libre de pecado y de contaminación, exprese la vida de resurrección de Cristo Jesús. Señor, que podamos seguir la verdad en amor y que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Y que entendamos la importancia de estar unidos los unos a los otros, como miembros del cuerpo de Cristo, unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente para que nos vayamos edificando en amor. Señor, en acuerdo con estas escrituras que son inspiradas, que tú las diste para la iglesia, a fin de que pudiéramos orar por esto, por este propósito, que es el propósito santo y justo, en el cual nos quieres encontrar. Y por eso nos has puesto en Él, en Cristo. Que podamos entonces, Señor, tener la fe que nos da esperanza para poder ver a la distancia aquellas cosas que tú has prometido darnos, aquellas cosas que ya se consolidaron y que están listas para ser dadas a aquellos que las reciben por medio de la fe. Ayúdanos a creer, Señor. Aclara nuestra manera de pensar. Aclara nuestro pensamiento. Danos la fe de Cristo. Y que podamos ver a fin de alcanzar aquellas cosas que aún no hemos podido alcanzar, pero que están allí y que tú las tienes para los que te aman. Y que son las riquezas que embellecen a la novia del Cordero. Por eso, Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos, no exigimos, pues sabemos que esto es un don de gracia y que otorgas por gracia y no por mérito. Reconocemos que no somos merecedores, sino que antes bien, tú, Señor, las das para la alabanza de la gloria de tu gracia. Señor, te alabaremos, te bendeciremos,
por estas cosas, Señor, que tú tienes para la iglesia, para nosotros en particular, los que vivimos en este tiempo, en esta localidad y en la localidad de Delray Beach, Estados Unidos, la Florida. También, Señor, te pedimos por ellos, para que la obra que empezaste a hacer en Delray prospere, por medio de los siervos que has puesto, para que por la predicación del Evangelio, de la gracia y del reino, tú, Señor, añadas a la iglesia los que habrían de ser salvos. Oramos también por la iglesia de Patio Bonito, conectada a Costa Rica y esta conectada a Ginebra, para que tú sigas, Señor, haciendo la obra, la cual haces, pues no la has dejado de hacer, pero oramos por esa obra, oramos por los corazones, oramos por cada uno de ellos, a los que un día se les sembró la palabra, la buena palabra de la fe, el buen evangelio que nos lleva a Cristo y Cristo a ti. Así que, Señor, es en el nombre de Jesús que te pedimos. Es en el nombre de Él, Señor, que lo hacemos. No en nuestro nombre, sino en nombre de aquel que es la cabeza de la iglesia. Como si Cristo mismo te estuviera pidiendo aquellas cosas que tú le concediste, porque Él es el heredero. Él es el legítimo heredero y poseedor de todas estas cosas, pues te propusiste reunir todas las cosas en Él, las que están en el cielo y las que están en la tierra y debajo de la tierra. Porque lo levantaste de entre los muertos y lo diste por cabeza de un cuerpo, la cual es la iglesia, y ella la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, según la revelación que nos permites ver de Cristo y de la iglesia, oramos, Señor, y seguiremos orando, y seguiremos orando, y seguiremos orando, hasta ver el cumplimiento de aquellas cosas que tú, Señor, quieres hacer, según el designio de tu voluntad, porque no son las que queremos nosotros, sino las que tú quieres. Y por esas cosas oramos, Señor, entendiendo que la resistencia que hay para que estas cosas se den debe ser derribada. Y por eso oramos también en contra de los principados y las potestades que se interponen, que luchan para que lo que tú ya nos has dado en Cristo lo podamos obtener. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que nuevamente tú te levantes a favor de la causa que es tuya. Sabemos que no duermes, sabemos que estás atento y pendiente. Y por eso, Señor, hoy ante ti acudimos. Ante ese trono, Señor, ante ese trono de la gracia, para obtener el oportuno socorro. Socórrenos, Señor, socórrenos, pues si no lo haces, pereceremos. Oramos, Señor, para que haya un fortalecimiento de la iglesia en medio de esta situación. Señor, que sean quebrantados los opositores, los enemigos de la causa.
Sabemos que los enemigos que están en el otro bando, Satanás, se oponen permanentemente. Sabemos que la lucha no es contra sangre y carne, sino que es contra principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, Señor, permite que estemos parados firmes, que podamos dar la batalla, pero dando la batalla pidiéndote a ti, porque la batalla no la podremos hacer en la carne. No podremos obtener victorias si tú, Señor, no estás por la iglesia, por nosotros, por la causa tuya es por la que hoy te estamos pidiendo. Y en el nombre de Jesús, quien se une a esta causa, y el Espíritu Santo que inspira y que nos la muestra en la revelación que has dejado acerca de tu Hijo y de la iglesia, es que oramos hoy, Señor, y te damos las gracias porque nos permites, nos muestras, nos das un cuadro por medio del cual podamos orar. Sí, porque no sabemos cómo orar, pero el Espíritu sí, pero el Espíritu sí sabe. Y el Espíritu alumbra nuestro entendimiento por la palabra, para que sea la palabra por la que oremos, Señor. Y todo esto para la alabanza y la gloria de tu gracia. Amén y amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Amén, hermano. Dios Padre nuestro y Padre nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, de tu santa voluntad, bendito Padre, estar en obediencia contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, Padre, para estar en la plenitud, Señor, esa estatura, bendito Padre Celestial, la cual tú quieres que lleguemos, Señor. Amado Dios y Padre Celestial, aparta de nosotros por lo incorrecto, Señor. Y permanezcamos firmes, Señor Padre Rey. Que seamos, Padre Santo, Señor, propicio, Señor, para llevar las buenas nuevas, Padre, de cada una de esas cosas que tú nos has enseñado, Señor. Que seamos las personas que tú quieres que seamos, Señor Padre, bendito Rey. Ayúdanos, Padre Santo, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo lo que nos estorba, todo lo que nos moleste, todo lo que nos hace daño, Señor. Aparta toda distracción del mundo, Señor, que no nos deja, Señor, avanzar y estar pegado a ti, a tu fuente, Señor. Padre amado, bendito Dios, que tu Santo y Precioso Espíritu con tu poder y tu agradecido a ti, Señor, y hacer todo agradable a ti, bendito Padre Celestial, ya que por ese llamamiento que tú nos hiciste, Señor, fuimos puestos, Señor, presionados, Señor, a llevar tu evangelio, Señor, a extenderlo por toda la tierra, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Padre amado, bendito Rey,
Bendice la vida, Señor, ese maestro, ese líder, Señor, que tú continuamente y diariamente, Señor, lo llenas de tu palabra, Señor, para que nos enseñe a nosotros, Señor, para que nos exhorte a nosotros, bendito Padre Celestial, Señor, en la cual parece que, Señor, no me complazco, Señor Padre Rey, no me molesta, Señor, las exhortaciones, amado Padre Celestial, de tus ancianos, Señor, de tus sacerdotes, amado Padre, porque tú quieres, Señor, que lleguemos a la plenitud, a la altura, Señor, de ese amor que es tuyo, que tú nos das, para que podamos ser dignos, Señor, de toda palabra dada a ti, Señor, para que seamos dignos, Señor, de recibir tu gracia, tus favores, Señor, para que seamos dignos, Padre Santo, Señor, de pedirte un favor a ti, bendito Rey, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, en debilidades, Padre. Hoy te pido perdón, Señor, por mis faltas, por mis fallas, por mis pecados que he cometido contra ti, contra el cielo, Señor. Y me arrepiento, Divino Padre Celestial, Señor, pidiéndote, Señor, que tú con tu precioso espíritu, Señor, estás tú quitando toda carga que hay en mí, Señor, todo enojo, toda ira, Señor, toda rabia, Señor, por cosas, Señor Padre, que personas necias, Señor, de mentes perversas, Señor, han querido venir a levantarse contra nosotros, contra mí, contra mi familia, Señor Padre. Ayúdame, Divino Padre Celestial, bendito Señor. En ti confío, Señor. Solamente tú lo harás, bendito Rey, Señor. Dame tu fuerza, Señor. Dame tu fuerza, Dios. Que la visión mía, Señor, no sea en lo del mundo, en lo del hombre, sino que la visión mía sea tuya, Padre, bendito Señor. Y las gracias, y bendigo, Señor, tu iglesia. Y bendigo a cada hermano, a cada hermana, Señor. Estamos, Padre Santo, Señor, escuchando tu palabra. Aún, Padre Santo, Señor, a los hermanos que aún no han llegado a sus casas, Señor, que no se han podido conectar por diferentes razones, Señor. Yo bendigo a cada uno, Señor Padre, por el Señor. Bendigo la vida, Señor, de nuestro hermano Julián, su esposa Yasmín, a cada uno de esos miembros que son parte de tu cuerpo, Señor. Bendito Padre, que estaré y tú las gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, amén. 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 Padre, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la comunión que nos concedes tener en esta noche, Señor. Ante tu presencia estamos, Señor. Venimos delante de ti, Señor. Primeramente, glorificando y exaltando tu nombre, Señor, porque por medio de la sangre de tu Hijo nos haces un pueblo, Señor. Un pueblo santo para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, pues también reconocemos nuestras debilidades y flaquezas, Señor, y cuánto necesitamos de tu gracia abundante
cuánto necesitamos, Señor, de tu obra en cada uno de nosotros, como individuos, pero también, Señor, como un cuerpo que somos, Señor, de tu obra en nosotros corporativamente, Señor, para que podamos alcanzar esa estatura, a esa madurez, Señor, a ese conocimiento pleno de tu Hijo, Señor. Sabemos, Señor, que no todos podemos captar, Señor, todo lo que tú nos concedes, Señor, porque a veces, pues, a veces somos inconstantes, Señor, somos de doble ánimo y no logramos permanecer mirándote a ti, Señor, entendiendo todo lo que ese alimento nutritivo que pones a la mesa para alimentarnos. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, desparramamos, Señor, desparramamos todo ese alimento que nos da, Señor, por causa de nuestra inmadurez, Señor. Levanto en esta noche, Señor, un clamor en el nombre de Jesús para que nos ayude, Señor, con el orgullo, Padre, porque el orgullo en nosotros es ese cofre que guarda toda impiedad, Señor. Toda dureza de corazón, toda incredulidad, Señor, está guardada en el orgullo. Ayúdanos, Señor, y sé tú quebrantando todo orgullo, Señor, en nosotros, para que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos, Señor, para que podamos ver a nuestro hermano como mayor a nosotros, para que podamos ser mansos y humildes como tú lo eres, Señor. Trata con nosotros, Señor. No es necesario, Señor. No es necesario que seamos quebrantados, que reconozcamos, Señor, que somos miserables, somos, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, Señor? Ruego, Señor, para que nos sigas ayudando, para que sigas quebrantando en nosotros el orgullo, la altivez, la soberbia, Señor, que podamos tener un espíritu enseñable, un espíritu manso, un espíritu humilde, un espíritu noble delante de ti, Señor. Que podamos conducirnos por el Espíritu, Señor, para poder discernir lo que es espiritual. Porque si nos conducimos en la carne, Señor, pues tu ley nos va a parecer locura. Nos va a ser imposible, Señor, poder ponerla por obra, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Quebranta toda dureza en nuestro corazón. Quebranta, Señor, todos los argumentos y las fortalezas que han venido, Señor, por causa del orgullo que hay en nosotros, Señor, y nos envanecemos, nos enaltecemos, Señor, contra ti, Señor. Damos cosas contra el aguijón, Señor, porque somos ignorantes en lo que es tu casa, en lo que es tu hijo como cabeza, Señor. Reconocemos, Señor, la bajeza de nuestro corazón, porque no hay cosa más perversa que nuestro corazón, Señor. Nuestro corazón hay perversidad, Señor. En nuestro corazón necesita, Señor, ser limpiado, ser purificado, Señor. Santifícanos, Señor, por medio de tu palabra y la profundidad que nos das por medio de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a poner por obra con amor, con agradecimiento a ti, Señor, porque nos hayas llamado, Señor, de una multitud de almas perdidas y te haya placido llamarnos y revelarnos a tu Hijo Jesucristo, pues nos es necesario atesorar y valorar, Señor, cuán grande amor, cuán grande misericordia, cuán grande bondad, Señor, y cuán fe tan grande, Señor, la que nos has concedido. Ayúdanos a ver, Señor, en donde no hemos podido ver. Ayúdanos a entender en donde no hemos podido entender, Señor. Y ayúdanos a vivir, Señor, la revelación de tu palabra, Señor. Que cada mañana, Señor, podamos reconocer que es por tu gracia, por tu poder, por la vida de Cristo en nosotros. Que no hay en nosotros nada digno, sino en la vida de Cristo. Lo que realmente tiene valor delante de tus ojos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, y sé que es necesario, Señor, que pasemos por diversas pruebas,
que seamos quebrantados, Señor. Es necesario para que la vida del Espíritu pueda fluir. Fortalece la fe de cada uno de nosotros, tu iglesia. Fortalece la fe, Señor, y ayúdanos, Señor, a permanecer, a perseverar en ti, Señor, porque de ti viene el poder, de ti viene la capacidad de poder negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte, Señor. Ayúdanos, Señor, pues tenemos un enemigo que es bastante persistente, Señor, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que lleva años, Señor, años de miles de años engañando al ser humano. Lo hizo con Eva, Señor, y lo ha venido haciendo por años de los años con la iglesia. Ayúdanos, Señor, para que podamos ver, Señor, claramente y entender y no ser presa fácil de este enemigo, Señor. Solo tú, Señor, puedes reprenderlo, Señor. Solo tú, Señor, puedes derribar sus mentiras, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, que divida en nuestra alma y espíritu para que podamos comprender tu voluntad, que es perfecta y que es agradable, Señor. Nos encomendamos a tu obrar, Señor. Nos encomendamos, Señor, a tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, como en la tierra. Hágase tu voluntad en la iglesia en Cali, Señor. Hágase tu voluntad en la iglesia en Colombia y en las naciones de la tierra, Señor. Hágase tu voluntad en el pueblo de Israel, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer mirándote a ti, Señor, con temor y temblor delante de un Dios santo, Señor. Con temor y temblor delante de un Dios justo que hace justicia. Ayúdanos, amado Rey. Te lo rogamos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Tú sabes y conoces nuestra condición. Tú conoces cada uno de nuestros corazones y lo que necesitamos ver y entender que no hayamos comprendido. Tú lo sabes, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver, a poder comprender y a poder conducirnos conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que pudiendo ver nos podamos arrepentir, Señor. Pudiendo ver en lo que estamos errando, nos podamos arrepentir, Señor, y poder venir a luz, a verdad, a esa consagración que es en Cristo. Porque si permanecemos en la vida verdadera, vamos a llevar fruto. Y tú, Padre, vas a ser glorificado, Señor. Señor, todo esto lo rogamos, Señor, juntos, unánimes, Señor, en el Espíritu de Dios, porque nos has hecho hermanos por el Espíritu que mora en nosotros. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con acciones de gracias, amado Señor. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Bueno, hermanos, son las pasaditas las 9. Nos hemos comprometido con el Señor estar de 7 a 9 los días de las reuniones que se han concertado lunes, miércoles, jueves. Repito, los días de las reuniones concertadas, lunes, miércoles, jueves, viernes y el sábado hacemos un cambio en virtud a que nos estamos reuniendo presencialmente a comenzar a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, es una invitación para la iglesia de Cali, para que participemos, estemos en esto, ya que nuestra mente debe llegar a ser la mente de Cristo. Y eso significa tener el pensamiento de Dios. Para eso hay que construir una mentalidad, una manera de pensar que sea justa,
Y no se da simplemente porque leemos las Escrituras, aunque ayuda mucho. Y sin las Escrituras estaríamos perdidos. Pero las Escrituras tenemos que llevarlas a una práctica. Y la práctica es una vivencia entre los hijos de Dios, entre nosotros los hermanos de la fe. Y lo que nos ha quedado, pues, por cuestiones del confinamiento, que ya pues se ha abierto un poco, es reunirnos por medio de Zoom. Aunque no es la forma perfecta. No la es, porque el hombre no fue creado para reunirse por este medio. El hombre fue creado para tener contacto. Los discípulos conocieron a Cristo en el contacto. Lo que el apóstol Juan escribe en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. De esto os anunciamos. O sea que el contacto entre hermanos es vital, es muy importante y es conforme al Evangelio. Entonces, en fe, no es un asunto que obliga a nadie, nadie está obligado, pero los que su conciencia no los retenga y que tengan confianza para reunirse, pues que lo hagan. Mire, ya llevamos nosotros reuniéndonos tal vez 2 meses largos, casi 3 meses, y el Señor nos ha guardado. Damos gracias al Señor porque Él ha guardado a su iglesia. ¿Sí? Y hermanos, el COVID-19 no es el único virus que hay en la tierra. Hay otras enfermedades que también están allí y que vuelan en el ambiente, la gripa, en fin, muchas cosas a las cuales tenemos nosotros que hacerles frente, aprender a vivir. De hecho, ya vivíamos con estas cosas y nadie se escondía, nadie se protegía. Hoy en día, pues, miremos mejor las cosas, hermanos, porque de verdad yo creo que mirar al Señor mejor nos va a permitir seguirle mejor. Seguirle en la fe, seguirle en la sencillez, porque es en la sencillez que seguimos al Señor. Teniendo entonces esa comunión de unos con otros, que tanta necesidad tenemos al ser miembros del cuerpo de Cristo. El poder vernos, el poder saludarnos, el poder disfrutar juntos una comunión, una conversación en Cristo, disfrutar un refrigerio. Todas estas cosas obran para que el amor nos perfeccione. No las podemos impedir. Si el confinamiento se prolonga, y parece ser que hay planes para mantener al mundo confinado, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Bueno, cada quien entonces, según lo que crea hacer, haga. Pero por nuestro lado, hemos decidido creerle más al Señor. Creerle más al Señor. Sus mandamientos. Sus mandamientos es, vayan por el mundo, echen fuera demonios,
impongan las manos sobre los enfermos. Comerán cosas mortíferas y no les harán daño. O sea que el Señor sabe que el ir implica una guerra primero contra Satanás. Por eso dicen, echarán fuera demonios, hollarán serpientes y escorpiones. Y sobre toda cosa del maligno y nada les pasará. Hay cosas que no vemos que son mucho más peligrosas que lo que ya podemos estar viendo. Y poner manos sobre los enfermos. ¿Qué vamos a hacer entonces si hay enfermos de COVID, a los cuales no nos podemos acercar? ¿Me están entendiendo? Perfectamente. Claro. Amén. Si antes eran leprosos, en el tiempo de Jesús eran leprosos, y los leprosos, un leproso tenía que estar a varios metros de distancia. No se podía acercar. Y él caminaba cubierto y gritando inmundo. Creo que con una campanita iba avisando que iba pasando alguien a quien todos debían apartarse de él. Era algo muy terrible. Cuando vieron al Señor Jesús acercarse a un leproso, ellos se escandalizaron. Pero se acercó y lo sanó. ¿Y acaso el Señor no dijo que cosas de esas haríamos y aún mayores? Entonces, todo esto está para que podamos avanzar en la fe que en este momento tenemos. La fe es el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, en la medida en que avanzamos en ese conocimiento, podemos también avanzar a exponernos a situaciones de peligro para los que dicen, no te expongas. Y es verdad, uno en lo natural, sin estar debidamente protegido por el Señor, no se vaya a exponer. No sea tan loco de exponerse. Pero si tenemos la protección del Señor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Precisamente es para eso, ¿no? La protección del Señor era para que pudiéramos ir más allá de nuestro lugar de seguridad y fuéramos a donde estaban los perdidos y les predicáramos y los sanáramos y echáramos fuera los demonios. Son cosas que la iglesia debe hacer, no puede abandonar. No puede abandonar porque la iglesia, ¿a quién sigue? ¿No sigue acaso a Jesús? Jesús no es la cabeza. Sus palabras no son la verdad. Entonces, sigámoslo. Cuando el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿De qué está hablando? Hay que seguirle por encima de todas las barreras que el hombre natural tiene en su manera de pensar. Una mente que ha sido formateada por el mundo que está bajo el maligno. Entonces, eso no es caminar en presunción o caminar en orgullo, como algunos dicen. No, es que usted es orgulloso al hacer eso. No, orgulloso seguir al Señor. Por favor, seguimos al Señor. Bueno, a algunos eso les fastidia, pero a nosotros no nos fastidia oír al Señor y seguirle. Al contrario, creo que eso es lo que hará la diferencia entre el que es un discípulo que sigue y el que es un creyente y no sigue.
Señor está está llamándonos a ser discípulos. A los apóstoles les dijo, hagan discípulos. Entonces debemos hacer discípulos que sigan al Señor Jesús. No que sigan al hombre. No que sigan lo que el hombre dice que hay que hacer, porque el hombre, claro, tiene una manera de pensar y de hacer conforme al mundo que está formateado por Satanás. Pero la iglesia debe salir del mundo y debe seguir al Señor. Y ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Es allí donde vamos a ver la gloria. Porque el Señor se va a glorificar. Es de lo que estamos orando. Para la alabanza de la gloria, de su gracia. Pues, ¿qué iglesia es la que vamos nosotros a... ¿Cómo vamos nosotros a funcionar como iglesia? Si no es entendiendo que Dios está por encima de todo. Y Cristo es la cabeza y somos el cuerpo. Y Él resucitó y ya no muere. Y hay poder de resurrección, no solamente para resucitarnos en el día postrero, sino para vivificar nuestros cuerpos mortales. Y para traer vida a los que están enfermos, sanidad, vista a los ciegos, los cojos se puedan levantar, los que están postrados en la cama se puedan levantar. Esa es una iglesia con gloria, que decide obedecer al Señor, y esa era la iglesia apostólica, la iglesia de los hechos, a la que queremos nosotros regresar. Recuerda dónde has caído y ve ya las primeras obras, lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Bueno, al ángel de la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿qué? ¿Para qué enseñamos estas cosas? Para luego no ponerlas en práctica. ¿No? Seríamos falsos testigos, dando un falso testimonio. Bueno, hermanos, entonces vamos a dejar hasta allí. Que el Señor siga fortaleciéndonos y que de verdad nos revele su voluntad, nos abra el entendimiento. Y si de verdad estamos decididos a hacer su voluntad, el Señor nos va a dar claridad. Pero la de Él. No se haga mi voluntad, mas hágase tu voluntad. El Señor dijo. Él mismo dijo, no se haga mi voluntad. Entonces la voluntad de Dios es la que hay que hacer. Y va contra nuestra voluntad, contra nuestros deseos, lo que nos parece que es bueno, lo que es justo. Pero eso no es la voluntad de Dios. Hermanos, entonces me despido. Quedamos 6 de los 9 que habían. Sí, pareciera ser que terminó la reunión de oración y entonces nos vamos volando, pero estamos en una reunión. En esa reunión estamos orando, estamos compartiendo, estamos enseñando, estamos exhortando. O sea, la reunión no se ha terminado todavía. No se ha terminado. A menos de que tengamos algo que hacer. Hermanos, qué pena, me disculpo, porque es que tenía un compromiso a partir de las 9. Listo, hermano, no hay problema, le entendemos. Pero salimos pitados, sin despedirnos, sin nada. Entramos sin saludar, salimos sin despedirnos. Una cosa extraña, de verdad. Muy raro. Eso en un hermano. Entonces, listo, hermanos. Seguiremos en el Señor y a mí no me gusta exhortar. Es lo último que haría. Pero si no se exhorta, no se mueve. Entonces a veces necesitamos ser exhortados para movernos de nuestra quietud, de nuestro estado inerte, en el que a veces solemos caer por
porque vivimos en una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, sentimientos son afectados. Y Satanás quiere golpearnos y hacernos caer y ponernos inertes. Pero no debemos estar inertes, sino activos. Bueno, hermanos, hay algo aquí en el chat, algunas cosas que se dijeron. El mayor virus es el pecado, sí, efectivamente. Y hay un virus ahora que es terrible. ¿Sabe cómo se llama? El temor. El temor, ese sí, paraliza. Nos pone inertes. Nos congela. Nos congela. El temor. Le preguntaron a Hermann Göring, tranquilos hermanos, ya vamos a terminar. El que tenga que irse, tranquilo, se puede ir. Pero el que no, pues podemos seguir aquí conversando. Le preguntaron a Hermann Göring fue un alto general en el tiempo del nazismo. Él era uno de los hombres importantes de Adolfo Hitler. Le preguntaron que cómo ellos habían logrado someter a Alemania, porque prácticamente sometieron a toda Alemania. Toda Alemania siguió a Hitler y consideraban que Hitler era un mesías, era un dios. Lo que Hitler decía, eso era. Y ustedes si han visto películas de la Segunda Guerra Mundial, que muestra esas grandes reuniones, eran miles de personas que adoraban a Hitler. Entonces él respondió, sencillo, muy sencillo. Tenemos la fórmula que se puede aplicar a cualquier situación, a cualquier país, a cualquier persona. Para someter a un pueblo, usted lo debe atemorizar. Entonces la fórmula era temor. El temor paraliza. Y es lo que Satanás usa para vencernos. Y a un hombre de Dios le aprendí algo. Y él decía, el temor está edificado sobre una mentira. Cuando tratamos con la mentira, el temor se va. Entonces, hoy hay temor, pero está edificado sobre una mentira, sobre un cuento. Un cuento. Pero ese cuento se lo han creído todos. Y pareciera ser que les gusta creerse ese cuento. Pero hay que tratarlo, hay que exponerlo, hay que denunciarlo para que el que se encuentre bajo ese engaño, entonces sea libre de la mentira, y cuando sea libre de la mentira, el temor se le va a ir. Entonces hay que tratar con eso también. Bueno, hermanos, creo que hasta allí podría seguir hablando, pero no, yo creo que por respeto a ustedes que ya se van a refugiar en sus camas, entonces pues me despido del hermano Jaime, de la hermana Blanca Nidia, del hermano Vicente, de que la vi por allí entrar. Yo sé que ella oye por allí, está oyendo. El hermano Diego Fernando, hermana Noraldi, buenas noches. Lo mismo para usted, hermano. Bueno, Dios mediante, nos vemos mañana. Sí, señor. Allá estaremos. Bueno. Y Esperancita también, hermano Diego Fernando, que nos mantuvimos. Buenas noches, mis hermanos. La paz del Señor sea con todos. Amén, hermano. Amén, hermano. Que el Señor sea recompensando la fidelidad a Él, primeramente, ¿no? Esa fidelidad nos lleva a someter muchas cosas. A decirle a un cuerpito, es que el cuerpo quiere irse, que está cansado, nada, ponga el cuerpo bajo sujeción.
O sea, hay que dominar todas las cosas por causa del Señor. Entonces, Amén. todo en realidad nos ayuda a bien. Todas estas pruebas, todos estos ejercicios son ejercicios espirituales que fortalecen nuestro hombre interior. Hermano Diego, ¿tienes levantar la mano? Levanta la Sí, mano. mira, algo cortico, mi hermano, y tú lo tocaste y estaba en mi corazón, mi hermano. Mi hermano, no sé, meditaba yo, ahora se me va, luego de pronto la coloco en el chat. Hay una, hay una especie, no recuerdo la palabra bien, si es el chisme o la murmuración, que también es contada como pecado. Ujú. Y ahora que oraba y ahora tú lo tocaste, el Señor me lo puso en el corazón y estaba meditando en eso, quería exhortar y aunque ya vemos pocos, bueno, pero no sé, tal vez el Señor sabe cómo hace las cosas, exhortar a mis hermanos y aún yo mismo. Eh, Hay ocasiones donde una murmuración tan pequeña, algo tan mínimo, según esto, tan inofensivo, es tan letal y tan tóxico que eso causa grietas, divisiones y tantas cosas más en esta guerra que es espiritual, como se viene hablando y lo sabemos que es a través de la palabra y lo que tú nos decías ahora, mi hermano. Exhortar a que mis hermanos aprendamos a si oímos algo que es necio, dejarlo pasar, orar en el corazón y de pronto con amor decirle a cualquier persona, mi hermano, le exhorto a que oremos por esa situación y que así se vaya yendo esa infiltración del enemigo, esa pequeña murmuración, agarra a una persona Sí. descuidada, baja de pilas y eso va haciendo cuñas en la grieta y va Ujú. entrando y eso causa cosas tan inmundas, De en acuerdo. especial en las cosas del Señor, mi hermano. Y meditar en la palabra, mis hermanos. En contra de un anciano no acepten ninguna acusación sin el testimonio de dos o tres, es bíblico. Y, Claro. y más si de pronto estamos viendo los testimonios. Y tampoco olvidarnos, mis hermanos, de que cada quien, cada uno de nosotros, por nuestra salvación y nuestra vida, le tenemos que dar cuenta al Señor. Ujú. Entonces, eso es todo lo que a nosotros incumbe en la obra, hacerlo y Dios sabe lo que hace en su tiempo y lo que va limpiando. Y por eso la oración es que el Señor bendiga a mis hermanos y reprenda el ataque del enemigo en cada uno de los miembros del cuerpo, porque yo estoy seguro que ninguno de mis hermanos, así se hayan equivocado, quieren hacer daño. Que el Señor reprenda al enemigo, porque, como decía mi hermana Esperanza ahora, ese animal no está jugando, él no está jugando. Nosotros a veces jugamos a la iglesia, al club de Cristo, a qué bonito, a qué sensación, qué expectación tan bonita. Y la verdad es que ese animal por los siglos de los siglos, desde Job lo vemos, descaradamente hablándole al Señor. ¿Qué hacías? ¿No? Andaba dándole una vuelta a la tierra, mirando a tus siervos y mirando a Julano como lo tienes de mimado, el llamado acusador de los hermanos. Entonces, mis hermanos, la exhortación de parte de mi corazón es esa, perseverar en el Señor y en su palabra y lo que sea necio, que el Señor lo reprenda y con sabiduría, confrontando el ataque de la lengua, que es un miembro pequeño, dice Santiago, pero enciende grandes fuegos, cuando toque confrontarla en amor y en el Señor y destruir poco a poco esa maleza en medio de la siembra y la siega del Señor. Amén, mi hermano. Amén, amén. Sí, mi hermano. Lo que dice es así. Amén, hermano. La murmuración fue uno de los pecados que, Amén, hermano. que impidió que los israelitas entraran a la tierra prometida. Uno de los 5 pecados. Imagínense que no son muchos, pero entre ellos está la murmuración. El otro es la fornicación, el otro es la idolatría, el otro es tentar al Señor. Entonces la murmuración es terrible porque destruye, se murmura, se genera un mal ambiente, se trae
se traen los espíritus de destrucción sobre un pueblo. Entonces esa murmuración trajo la muerte. Y esa muerte que ellos querían provocar vino contra ellos mismos. Y por eso perecieron. Perecieron por las serpientes. Listo, hermanos. Entonces nos estamos viendo mañana. Mañana vamos a estar en Terrón Colorado, Dios mediante. Dios mediante. Y abriremos la reunión por medio de Zoom para los que quieran participar de la palabra que estamos compartiendo a los hermanos de Terrón. Sigamos entonces en el Señor, orando los unos por los otros, orando por la iglesia, orando por las reuniones, orando por el corazón de cada uno de los santos, para que tengamos una verdadera consagración. Bueno, listo, nos vemos entonces. Hermano. Ya no habíamos Amén, hermano. Amén, amén. Hermanos.